Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El departamento de Cortés y el municipio de El Progreso Lloro despuntaron este lunes con garantías constitucionales limitadas por el avance implacable del coronavirus en la zona norte del país, en donde en las próximas horas se realizarán las primeras pruebas por COVID-19. El decreto PCM 028-2020 restringe la circulación de personas y vehículos de forma absoluta, obligando al cierre de empresas, fábricas y a confinarse en los hogares para ralentizar los casos de COVID-19 en la zona. La policía realizó intensas operaciones en acatamiento a la disposición presidencial y que la población no salga de sus hogares en las 12 jurisdicciones del departamento de Cortés como en el municipio de El Progreso Lloro. La limitación es vigente del lunes al domingo 12 de abril, conforme al decreto presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta, considerando que este sector es el epicentro de la pandemia del coronavirus en Honduras. Residentes del Progreso fueron tomados de sorpresa y la autoridad uniformada dio una hora para que retornen a sus viviendas, mientras extensas filas copaban bancos, supermercados y mercados, ignorando la restricción total de garantías, pues solo se permite transporte de carga y personal autorizado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. San Pedro Sula amaneció con retenes policiales y calles desoladas, contrario a la semana anterior en que el toque de queda casi pasó desapercibido. El resto del país persiste bajo las mismas restricciones y solo se permite la circulación el lunes, miércoles y viernes, según el último dígito del documento de identidad. En la red social de Facebook, el presidente Juan Orlando Hernández confirmó la llegada de un importante lote de pruebas para COVID-19 que serán distribuidas para Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y 26,000 en el territorio hondureño. Hoy recibimos 182,000 pruebas rápidas donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica BCE para detectar el COVID-19. Giré instrucciones para que aviones de las Fuerzas Armadas de Honduras salgan de inmediato y entreguen pruebas a nuestros hermanos centroamericanos y República Dominicana, compartió el mandatario. Anunció además un nuevo lote de 250,000 pruebas más gestionadas con el BCE en una empresa de Corea del Sur para repartirlas en laboratorios públicos y privados. Esto nos permitirá más pruebas de campo e inmediatez al nuevo laboratorio que desde el 15 de abril abrirá sus puertas en San Pedro Sula. La idea es que no llegue la aglomeración en los hospitales, señaló. El nuevo decreto también prohíbe cierre de vías públicas y que particulares interrumpan en vías públicas, perjudicando actividades de la agroindustria y de la cadena de suministro de alimentos, insumos médicos o personal de salud, designar también a voceros locales y regionales para que informen a medios de prensa y sociedad en general. La Policía Nacional debe proceder de manera inmediata a la apertura de las vías públicas y presentar ante el Ministerio Público las denuncias contra las personas involucradas en estos actos ilícitos. También se decretó la protección especial a la dignidad e identidad de las personas contagiadas por el COVID-19 y de los comunicadores sociales. El cierre total del Valle de Sula es para romper el ciclo del coronavirus, mantenerse 15 días y no bajar la guardia para romper el segundo ciclo del COVID-19, apuntó el galeno Carlos Umaña, presidente de los médicos del Seguro Social en el departamento de Cortés. Buenos días, gracias por estar con la entrevista. Hoy es martes 7 de abril, hay tantas cosas que informar por esto del coronavirus. Este cierre total del Valle de Sula ya lo vamos a abordar, pero voy a saludar a mi compañera Ivette Bulnes, que me va a acompañar también hoy en la entrevista para dar informaciones nacionales e internacionales. Buenos días, Ivette. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Pues como usted lo ha dicho, iniciamos con cierre total en el departamento de Cortés y también incluido El Progreso Lloro, que se suma a este confinamiento absoluto. Ninguna de las personas podrá circular. Nadie, ni personas con terminaciones de identidad. Eso no aplica para el departamento de Cortés. Iniciamos esta mañana informándole pues a la población hondureña, el licenciado, con que ya en las últimas horas las autoridades han reportado 7 casos nuevos de contagios de coronavirus. Ya 305 son los casos confirmados hasta el momento y las autoridades pues han confirmado de manera oficial ya solamente 22 fallecimientos hasta el momento, confirmados de manera oficial, 22 fallecimientos. Cortés continúa siendo el epicentro de esta pandemia con 195 casos y es por eso pues que han
decidido mantener este departamento en confinamiento absoluto. 195 casos en relación a Francisco Morazán, con 53 casos que reporta. Colón ya reporta 20 casos y un fallecimiento. Atlántida 11 casos, Santa Bárbara 8 casos, Lloro 8, Lempira 4, Choluteca 2, Comayagua 2, La Paz 1 y Copán. Comayagua ya pues también se ha sumado, y Copán es el último departamento en sumarse ya pues a contagios del COVID-19. Esto en resumen es así amanecemos en Honduras respecto a este tema del COVID-19, licenciado. Bien, vamos de inmediato al norte del país. Ahí es el principal centro de epidemia de Honduras. Vamos a ir, Shirley Martínez va a entrevistar al médico cardiólogo Francisco Somoza. También, Shirley, aquí en Tegucigalpa se hizo la denuncia hace un momento de que varias enfermeras están renunciando porque no tienen el equipo necesario para estar ellas protegidas cuando reciben a cualquier persona, esté o no esté infectada del COVID-19. Más adelante vamos a seguir ampliando con Gisela de este tema, pero voy de inmediato con Shirley. ¿Qué piensa el doctor Francisco Somoza allá en San Pedro Sula de lo que es la cuarentena que se ha determinado y cómo ese municipio, ese departamento y varios municipios tienen bastantes casos de coronavirus? Adelante, Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. En efecto, ya me acompaña el doctor Francisco Somoza, quien inmediato vamos a escuchar su experiencia como médico para que nos amplíe con respecto al comportamiento de este virus en Honduras. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la enorme oportunidad que nos brindan a nosotros como médicos especializados en estas áreas, dado que como presidente de la Asociación Noroccidental de Cardiología somos un grupo de 19 cardiólogos internistas que nos encargamos de atender una buena parte de las complicaciones que se ven en esta patología. Estamos en una tragedia porque hemos querido transmitir el mensaje claro a la gente. Estamos ante un germen sumamente agresivo. Este es un virus que es maligno. Es extremadamente maligno, y el problema que se dio es que tomamos al principio, mucha parte de la población no lo tomó tan en serio lo maligno, lo perverso, para que la población entienda de este virus, dado que tiene una afinidad por personas, sobre todo las más frágiles, de hacer estragos en el cuerpo y desencadenar reacciones tan dañinas que terminan con la vida del ser humano. Entonces, nosotros, por una parte, yo creo que en esta zona, donde es el epicentro de la pandemia en Honduras, donde hay más casos y más mortalidad, fue porque al principio probablemente las medidas no fueron tan rigurosas como debieron haber sido, pero recordemos que nadie estaba preparado. Yo creo que ningún país del mundo estaba preparado para esta pandemia, solo los chinos quizás inicialmente, porque realmente cuando usted ve datos de Italia, España, Nueva York, de sitios donde la diseminación del virus fue grande, se permitieron hasta partidos de fútbol en el primer mundo. Usted sabe, y se contaminaron el partido Juventus-Lyon en Francia, otro partido en Italia, etcétera, y eso diseminó más el virus y obviamente la contaminación fue grande. Ese es el problema que ha habido en la costa norte. Entonces, y la gente no entiende que entre más frágil es, más se muere, porque yo creo que no se han dado cuenta que este virus tiene una afinidad por unos receptores en el organismo, que los tienen más activos son las personas hipertensas, son los pacientes diabéticos, son los pacientes con enfermedades pulmonares, con enfermedades de inmunosupresión o inmunológicas, como ser lupus, artritis reumatoidea, vasculitis, los pacientes que están en diálisis, que están en insuficiencia renal, los que tienen arteriosclerosis. ¿Quiénes tienen eso? Las personas, obviamente, hay mucha gente joven que tiene enfermedades de la colágena, por supuesto, pero la mayoría son personas que van de acuerdo a la mortalidad de los reportes en China y en Europa y en Nueva York y en varios sitios de Estados Unidos, en Seattle, que fue uno de los sitios donde se han hecho trabajos en relación a este virus. Lo más importante, que la gente entienda que este virus es muy maligno, es un beta coronavirus, es un virus ARN, que todavía no se sabe exactamente el comportamiento posterior
desde que usted se enferma, 80% de la población desarrolla síntomas leves, pero hay un 20% que desarrolla sintomatología moderada y hay un porcentaje de estos que cae en cuidados intensivos para ventilación mecánica, que probablemente es el 5%. Y de ese 5% se mueren la mitad, o sea, la mortalidad es 50% en las mejores series con los mejores médicos. Y nosotros en Honduras sí tenemos buenos médicos, tenemos muy buenos médicos que se dedican a cuidados intensivos, muy formales, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, pero el problema es que si llegan los pacientes muy tarde, entonces la mortalidad es probablemente más de 50%. De hecho que Honduras en este momento está en los 4 primeros sitios de alta mortalidad, andamos cerca de 8%, que es alta mortalidad, porque los reportes chinos, dependiendo la edad, usted sabe, de 2% hasta los 50 años y va subiendo, va doblando la mortalidad por la década hasta llegar a 16% a los 80 años. Entonces, lo que nosotros hemos querido enseñar a la población es que debemos de ser rigurosos con las medidas de aislamiento y lejanía que usted ve en los países escandinavos. La gente lo ha respetado mucho y no tiene tanta incidencia. Usted ve en Corea la gente guarda distancia, en Japón la gente guarda distancia per se, no es una cultura que le gusta andarse besando y tocando. Y entonces en los lugares donde se ha respetado la distancia, se ha respetado la forma pulcra de actuar usando guantes, gel, etcétera, jabones, porque el virus tiene sus características que lo hacen también, si nosotros nos cuidamos rigurosamente, también tiene sus debilidades. Doctor, en base, usted como científico experimentado y en base al comportamiento de la población y el desarrollo de este virus, específicamente en la zona norte del país, ¿culminaría el año con coronavirus en Honduras? Nosotros esperaríamos que no. Yo pienso que este es un momento que debe ser un esfuerzo nacional donde tiene que haber una convergencia absoluta entre nuestras máximas autoridades, las personas que conocen el tema, que conocemos el tema, que en este caso es el Colegio Médico de Honduras y todas sus afiliaciones, muchas personas que trabajan en el área de la salud, que son nuestros baluartes. Mire, la primera línea de combate de este virus son hasta las personas que andan en la calle tratando de poner orden, son las personas que estamos atendiendo pacientes en emergencia de los hospitales, médicos, enfermeras, personal auxiliar, laboratoristas, microbiólogos, químicos, biólogos. O sea, este es un momento de convergencia en donde debe salir lo mejor de la esencia de nuestro país para poder ayudar a que esto no sea una tragedia, porque recordemos que nosotros tenemos una economía frágil. Ningún país estaba preparado, yo pienso, para enfrentar una crisis tan terrible como esta, porque se imagina usted, esta es una ciudad, este es el motor de Valle de Sula, es el producto, se saca el Producto Interno Bruto, una buena parte, creo que el 60%, 65% del país, y está paralizado, pero el gobierno no tiene la culpa de eso. El gobierno decretó medidas que le sugerimos varios entes, porque es lo que mandaba, lo racional, dado que la gente no estaba respetando los lineamientos que se le han dado. Y yo le voy a decir con absoluta autoridad, tuve la tristeza pues tristeza porque es un paciente que falleció. Nosotros operamos el primer paciente enfermo del corazón grave con un infarto agudo, que desafortunadamente él no aceptaba que tenía la enfermedad, y yo sí lo interrogué bien cuando lo evalué en el primer contacto, y una doctora de aquí de San Pedro Sula, una médico general de una clínica que lo envió hacia nosotros, le hizo también ver que probablemente él tenía esa enfermedad, cuando ya había reporte de casos desde el 11 de marzo, porque nosotros lo intervenimos el 18 de marzo. Desafortunadamente ese paciente él mismo no aceptaba que tenía la enfermedad, y yo sentí también que su familia no aceptaba que él podría estar contaminado con ese virus tan perverso. Y nosotros obviamente hicimos el abordaje pleno, las autoridades sanitarias, lo fue reportar a las autoridades del país,
se hizo el examen, posteriormente obviamente se sabe que se tarda 3 días el resultado, fue positivo y obviamente confirmó nuestro diagnóstico. Nosotros iniciamos la terapéutica y lo enviamos a un lugar X. Desafortunadamente después cayó en lo que caen estos pacientes, cardiópatas, hipertensos, diabéticos, dislipidémicos con antecedentes ya cardiovasculares, ya había sido intervenido el corazón 2 años antes. Y entonces cae en la triste estadística que él cayó en ventilación mecánica y falleció. Tristemente estas cosas pasan, pero hemos tenido otras familias que si lo están viendo saben que no estamos mintiendo, que hemos detectado los síntomas en los primeros estadios, han sido absolutamente disciplinados, han recibido rigurosamente el tratamiento y fíjese que oral, que podemos hablar de eso después, y están vivos todos. Todos esos grupos que le acabo de decir, esas 2, 3 familias que hemos tenido la bendición de atender y poder colaborar a que recuperen su vida, están vivos todos y la contaminación entre su familia ha sido bajísima porque han seguido las instrucciones. ¿Esto es esperanzador para el resto de la población entonces, doctor? Yo pienso que sí. Yo pienso que entre más rigurosos nos volvamos, acordémonos de algo, si usted sale a la calle sin necesidad y usted pasa exactamente en una calle, en una esquina donde hace 5 minutos una persona estornudó o tosió, ese virus puede estar suspendido en el aire hasta 8, 12 minutos. El virus cae, obviamente, y se adosa a superficies metálicas, paredes, cemento, y puede sobrevivir hasta 3 días, le cuento, en superficies sintéticas. Entonces, el virus es muy maligno porque tiene ese desafortunado comportamiento de que si usted pasa en bicicleta sin mascarilla, en donde una persona acaba de estornudar o acaba de toser, esas partículas están suspendidas en el aire por ese tiempo que le acabo de mencionar y usted lo toma, usted llega a su casa y no sabe que tuvo contacto con el virus, usted no se cuidó, no se lavó las manos, no andaba mascarilla, y entonces desafortunadamente eso hace que las personas lleguen a su casa y se vuelvan un vector de transmisión terrible, porque uno contamina a 3 y los otros 3 contaminan a 9 y eso se vuelve geométrico, no aritmético. Y entonces eso es lo que he escuchado muchos epidemiólogos que ellos son expertos en eso. A mí pues me encanta que ellos le explican a la gente la proporción en la cual se multiplica y se replica la pandemia. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Uno es ser riguroso, las medidas de prevención absolutas. Por ejemplo, el virus tiene una debilidad que su capa externa, grasa, lo hace sensible al alcohol, lo desintegra, al cloro, el agua con jabón, y obviamente las barreras como son las máscaras. Y entonces todo el mundo tiene que protegerse. Mire, inicialmente hubo una confusión por la Organización Mundial de la Salud dijo que las mascarillas probablemente no servían, pero sí sirven. Ya está demostrado que sí sirven. Sobre todo en sitios donde la gente no tiene tan buenas costumbres. Desafortunadamente nosotros somos un país donde la gente escupe, donde la gente estornuda frente de uno, donde la gente escupe en el piso, escupe en las barandas, escupe en las escaleras de un ascensor, donde bota utensilios desde los buses. Entonces usted se da cuenta que las malas costumbres de los hondureños nos ha hecho pagar muchísimo en esta pandemia, por lo cual nosotros seguimos insistiendo a la gente que nuestro deber como profesionales de la medicina es educar a las personas. Entonces, esa fragilidad con que tiene el ser humano por las enfermedades que tiene, Honduras es un pueblo enfermo, le cuento al hondureño, hay mucha enfermedad en Honduras. Y tenemos una alta incidencia de diabéticos, que es otro grupo sensible, tenemos alta incidencia de hipertensos, tenemos alta incidencia de enfermedades arterioscleróticas y todas las que le acabo de mencionar, enfermedades pulmonares, porque la gente fumó, se puso a leña, o porque la gente tiene enfermedades inmunológicas, que eso no tiene que ver con los hábitos. Pero entonces esa sensibilidad y esa afinidad del virus, el virus tiene una afinidad por unos receptores en el cuerpo que se llaman AC2. Y esa afinidad que lo da una proteína del virus, de la corona del virus, lo hace ese virus ser pero tan maligno, que entonces nosotros, los médicos, tenemos que ser estrictos con la población y decirles, señores, la única forma de parar
la contaminación es alejamiento total. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene 60 años, tiene diabetes, tiene hipertensión, está tomando medicamentos, por Dios santo, manténgase en su casa, use todas las medidas de barrera que te le han explicado, jabón, cloro, etcétera. Hasta el agua oxigenada sirve. Le cuento que el agua oxigenada desintegra el virus. Lo que sucede es que puede producir irritaciones en las manos y no se puede extrapolar para todo el mundo. Pero yo le puedo decir a la gente con contundencia que si nosotros contribuimos cuidándonos, utilizando las barreras adecuadas, y necesitamos también, obviamente la gente necesita apoyo, que se le proporcione el material adecuado para que se proteja. Ahí donde sí el gobierno tiene que ser sumamente enfático y priorizar para la gente menos privilegiada, la gente que tiene menos recursos. Por ejemplo, usted ve la gente que anda donando, obviamente, si usted le quiere donar, usted es un empresario que le quiere donar a la gente, dóneselo a la gente pobre. Tampoco usted le tiene que donar a la gente que tiene recursos y que puede comprar una mascarilla y que puede tener guantes, o que se lo proporciona a su hospital privado o se lo proporciona a su hospital público, la seguridad social, el gobierno. Pero hay mucha gente en Honduras que tiene sus empleos, y esa gente que tiene sus empleos en los mercados, en las calles, esa gente no está recibiendo dinero porque no está vendiendo nada. Esa gente es la menos privilegiada, por lo cual la ayuda del gobierno debe ser para esa y la empresa privada. Acuérdense de eso. Si le van a dar comida, denle comida a la gente pobre, a toda la gente que quiere dar comida. Yo lo veo bien, pero no se lo va a dar a la gente que tiene posibilidad de que le den alimentos. Entonces, yo creo que eso, para la empresa privada, le exhorto que usen la lógica. Si ustedes van a donar alimentos, déselo a la gente que no tiene acceso a la alimentación, la gente que tiene sus empleos, la gente que no tiene bienestar económico, la gente que es una buena parte de la población que es su empleo, ustedes lo saben. Entonces, como médicos, nuestra obligación es que cuidemos nuestra gente, cuidemos nuestro pueblo. Entonces, si vamos a donar gel, si vamos a donar máscaras, si vamos a donar jabones, si vamos a donar cloro para hacer mezcla de hipoclorito y para rociarlo, para utilizarlo, si vamos a donar alcohol, entonces donémoselo a la gente que lo necesita, a la gente que no tiene acceso a comprarlo. Ese es un llamado que le hago a la empresa privada, que si quiere donar alimentos, a mí me parece bien. A mí me parece bien que le quieran donar a la gente, pero la gente tiene que donarse a la gente más pobre, porque si no se vuelve una tragedia. Que la gente que no tiene nada, entonces anda desesperada porque no puede comer. Y esa es la idea de nosotros como médicos, como profesionales que estamos expuestos, hemos estado expuestos por años en hospitales públicos a ver la tragedia de nuestro país. Entonces exhortamos a la empresa privada, a la gente que tiene recursos, a la gente que podemos regalarle a otra gente que no tiene, que lo hagamos con las personas que lo necesitan más. No solamente educarlos, como lo estamos haciendo en este programa, a través suyo, don Raúl Valladares, y aquí nuestra amiga periodista, sino que a la gente que tiene los recursos para poderlo donar, se lo done a la gente que más lo necesita. Tienen que canalizarlo bien, porque ellos no tienen la posibilidad de que alguien le dé un plato de comida. Y si usted como empresario le está dando comida a una persona que sí tiene empleo, que sí tiene trabajo, que sí tiene la forma de tener fondos, entonces creo que estamos descuidando un brazo importante de nuestra gente, que es la más necesitada. Doctor, hay un fenómeno que se ha desatado en Honduras, y es que este virus en Europa comenzó afectando a personas adultas, y en Honduras es al revés, a la gente más joven. ¿Qué es lo que está pasando? Es por el cuidado. Mire, acuérdese que mucha gente en Honduras, desafortunadamente, jóvenes, están enfermos. Yo le quiero mostrar esta gráfica, mire, que tal vez podemos enfocarlo. Este es el virus que ya les había hablado de las características de un RNA virus, que les quiero contestar su pregunta bien puntual. El virus es tan malo, ya les expliqué por qué ese virus, con estas coronas, estas proteínas que son filamentos S1, S2, que le dan una afinidad por los receptores AC2 para meterse al cuerpo y hacer estragos, y desencadenar un montón de síntomas. Le voy a mostrar una gráfica para que vea, y le voy a contestar por qué la gente joven se infecta más en nuestro medio. Uno es que no se cuida, y como la informática que hay
es que la gente joven no se muere y que es inmune, y no es cierto. Claro, acuérdese que las cargas virales, entre más intensas son, la gente se muere más. Entonces, esta es una tabla, mire, que muestra cómo las personas jóvenes se empezaron a morir mucho en Italia, en Francia, y fueron precisamente la gente que se expuso a esos partidos de fútbol. Entonces, ¿qué sucede? El joven, como cree que está bien, que está inmune, que no se va a morir porque no está viejito, entonces no se cuida lo suficiente y desarrolla lo peor, el estadio severo, o sea, el estadio 3, que es la insuficiencia respiratoria grave, que da un pulmón de choque tremendo y genera una mortalidad grande. Ya le dije, la mitad de las personas que dan a ventilación mecánica se mueren. Incluso personas que usted dice son sanas, se alimentan bien, comen bien. Ya he visto, tenemos una colega que falleció y tenemos varios médicos que se han enfermado, enfermeras que se han enfermado. Y entonces, todas las barreras de bioprotección, por ejemplo, los médicos, nosotros cuando operamos corazón, nosotros entramos lo más rigurosamente protegidos posible. Y le cuento que todo el personal que hemos intervenido ya pacientes con este virus, nadie se ha enfermado, bendito Dios, nadie se ha contaminado, hemos sido exageradamente rigurosos. Uno de los anestesiólogos me dijo que yo era exageradamente riguroso, que por qué era tan psicorrígido en eso, pero es por la vida de cada uno, cuidando al paciente, cuidando al personal, cuidando a las otras personas, a sus familias. Y gracias a Dios no hemos dejado que exista esa recontaminación. Lo que usted me pregunta es clave para que la gente entienda. El joven anda en la calle sin protegerse y va a la casa y se contamina. Y el problema es que este virus tiene otro dato de malignidad, de perversidad, para que la gente entienda. Como es un virus RNA, supuestamente este virus le podría conferir inmunidad a uno. Usted dice, bueno, pasaron 14 días, tuve síntomas leves, ya me curé, estoy bueno, a los 14 días ando en la calle. Mentiras. Se sabe que después de los 14 días hasta los 28 días, esa persona puede seguir contaminando más personas. Esa persona, aunque haya recibido tratamiento por síntomas leves o moderados y se curó, debe estar en cuarentena, aislado, con todas las medidas de bioseguridad y rigurosas posibles. Mira, el jugador es el de señor Dybala, un argentino que juega en la Juventus, que es un muchacho bien joven, 24 años, tendrá 23 años, y mira la tragedia de este muchacho. Nuevamente está positivo, con capacidad de contagiar más personas. Entonces, ¿qué significa este detalle? Que no se sabe exactamente el comportamiento tan maligno de este virus, porque es un virus que muta mucho. Cuando se introduce al cuerpo humano, tiene una capacidad de mutar y replicarse y desencadenar reacciones tan adversas para el organismo que hasta lo mata a uno. Entonces la gente joven debe tener los cuidados, la precaución de cuidar a la gente, cuidarse a ellos mismos, porque también hay un fenómeno en Honduras que lo quiero decir. Hay mucha gente joven hipertensa. Como no tenemos estudios epidemiológicos así sumamente estrictos y formales, pero los trabajos que hemos hecho en la Asociación Noroccidental de Cardiología y también la Sociedad de Tegucigalpa de Cardiólogos y varias sociedades de hipertensión y varios colegas, tenemos algunos cortes que hemos hecho en el país y nos hemos dado cuenta que la población hondureña mucha es joven, es diabética. Ojo con esto, mucho es hipertenso, muchos pacientes tienen enfermedades arterioscleróticas producto del manejar mal su colesterol por la dieta inadecuada del hondureño, dietas abundantes en grasa. ¿Y qué hace esa persona? Aunque esté joven, es frágil. Y entonces, imagínense usted, joven y con esas enfermedades, se invierte el papel. Entonces, probablemente la gente mayor, usted ve las estadísticas, en Honduras no se está cumpliendo el patrón estricto que se cumplió en China. Probablemente en China no tenés tanta gente joven hipertensa como nosotros, pero nosotros tenemos más sobrepeso, tenemos probablemente más diabéticos, tenemos gente más joven enferma por el falta de cuidado. Y entonces usted llega a los 50 años y llega muy enfermo, llega hipertenso, diabético, con arteriosclerosis, con daño renal, además de un montón de factores de riesgo que hacen a la persona más sensible. Bien, hemos escuchado muchas recomendaciones y consejos por parte del doctor Somoza. Licenciado Raúl Valladares, no sé si usted tiene alguna consulta extra. Sí, primero quiero saludar a la distancia al doctor Francisco Somoza, un gran cardiólogo hondureño. No tenía la oportunidad de conocerlo, estoy por la televisión,
pero amigos me han hablado de su capacidad y la gente ha reaccionado escribiéndome qué bien explica el doctor. Y así ocupamos médicos. Él ha explicado bien, ha dicho las cosas, no ha alarmado, pero sí ha dicho cómo son las cosas. Doctor, está el alcalde de Villanueva, Walter Perdomo, en un momento lo voy a entrevistar, pero ¿qué consejo puede darle al alcalde como médico para que implante ahí, para que tome acciones ahí en Villanueva? Después de esa cátedra que usted acaba de dar esta mañana, pues qué más que aprovecharlo para que también le diga al alcalde, que le diga al alcalde qué se puede hacer en Villanueva. Y de verdad lo felicito por la excelente intervención que ha tenido esta mañana. Doctor. Aprovecho para ustedes saludarlo, don Raúl, y quiero decirle que su compañera, su hermanita, Anita Valladares, fue mi compañera. Somos compañeros de toda la carrera. Lo mismo el doctor Valeriano, que en paz descanse, el esposo de ella. Así que sí lo conocía por la referencia de su hermanita. En relación a los alcaldes, cuando se determina, mire, cuando se determina que hay un foco de pandemia o una familia, mire, eso se hizo en Corea con las pruebas rápidas. Ellos tienen la ventaja que ellos tenían pruebas rápidas para sondeo epidemiológico, dado que la mejor es la PCR, y usted sabe que la PCR, de que se creó en el 93, antes del 93, obviamente, en 1993 ganaron el Premio Nobel de Medicina, le cuento, Smith y Mullins, dos químicos que ganaron el Premio Nobel por esa prueba, que es la mejor. El problema es que se demora 3-4 horas, y en Honduras solo ha estado centralizada en Tegucigalpa, ahora va a haber un centro en San Pedro Sula, y las pruebas rápidas no hemos tenido acceso. Las pruebas rápidas sirven para detectar antígenos, no tienen tanta sensibilidad, pero sí tienen un valor predictivo enorme, como se hizo en Corea. Las pruebas rápidas detectan antígenos, ya sea locales o anticuerpos en la sangre. Y entonces sí ayuda, claro, por supuesto que ayuda. Entonces lo más importante es, vi un grupo de colegas, de la doctora Paló, el doctor Muñoz, no me acuerdo de otros colegas con ingeniería gerencial, para poder realizar análisis de focos epidemiológicos de probablemente gente contagiada, como en Villanueva. El cerco epidemiológico en Villanueva, las autoridades de salud, las alcaldías municipales, debe ser estricto, y con la gente que ha tenido contacto o tuvo ya fallecimientos, como hubo en Villanueva, esa gente debe estar totalmente aislada, estrictamente cumpliendo el deber patriótico de las personas de cuidar a los demás, y también obligarse, como dice la autoridad, a respetar la vida de ellos mismos y de los demás, de sus congéneres. Entonces, la idea es que la gente que está circulando también de un lugar a otro, en Villanueva hay mucha circulación de gente que entra y sale a otros municipios, eso es grave, tiene que haber un cerco epidemiológico sumamente estricto, porque hay mucha gente que trabaja en San Pedro Sula o trabaja en otras ciudades aledañas, lo mismo en Progreso, lo mismo en Choloma, lo mismo en Puerto Cortés. Entonces, claro, acuérdense que el Valle de Sula es un departamento que tiene muchos municipios que están muy cerca y tienen una gran convergencia, y obviamente hay entra y salen personas. Tristemente, la cuarentena es lo único, alejarse, el aislamiento es lo que va a disminuir la posibilidad de que se contaminen más personas. Porque, insisto, el virus es un virus muy perverso, muy maligno, altamente contagioso, altamente virulento, y cuando las personas más frágiles desarrollan la enfermedad, la mortalidad es muy alta en las mejores series. Muchas gracias, al igual que a Shirley, agradezco su comparecencia y algún mensaje final al pueblo hondureño. Ojo que los habitantes de Villanueva tienen una ventaja, que su alcalde es médico, el doctor Walter Perdomo, y desde que se supo del primer caso, él salió al frente y eso pues sirve mucho. Sin duda, en este momento tener un alcalde que sea médico es un gran plus. Doctor, su mensaje final. Sí, no, yo felicito al doctor Walter Perdomo, yo lo conozco bien, nos conocemos en la Facultad de Medicina, y yo pienso que él está haciendo bien su trabajo, y obviamente debe de ayudarse de las personas que más le pueden colaborar para darle luz en esta situación. Esto es un llamado también, yo hago un llamado al gobierno, a la empresa privada, a la clase obrera, a todo mundo, de hacerse un nudo. Este es el momento de unidad
un momento de unidad, de colaboración absoluta, de converger en lo más conveniente para la ciudadanía. No nos olvidemos de la gente más desposeída, de la gente que menos posibilidad tiene de acceder a comida, a protección, sino que ayudar a la gente de manera sólida. Y la otra cosa es honradez. Las personas que están trabajando en la distribución, en la colaboración, en la compra de bienes para la gente debe ser lo más honrado y preclaro posible, porque es un momento de tragedia nacional tener parada la economía. El aislamiento obviamente trae que la economía se detiene y obviamente todos perdemos. Es una situación terrible que todo el mundo está pasando. Son 180 y pico países ya infectados con esta enfermedad, hay casi 1,5 millones de enfermos, pero yo veo el panorama, voy a tratar de ver lo positivo. Uno, yo siento que sí han hecho caso a las recomendaciones profesionales, ejemplo lo que ha pasado en San Pedro Sula, paro total, como yo les dije, paro total. Tocaba hacer paro total. Eso yo lo dije la semana pasada y me alegra que el gobierno lo implementó, el gobierno local, aquí el ingeniero Calidonio, que debe rodearse de las personas más capaces para que le colaboren en este momento. No todos los municipios tienen médicos como Villanueva. Y la otra cosa, otro punto importante, que no se le olvide a la gente que tiene poder adquisitivo. Toca las donaciones, hacerse a la gente que no tiene comida y no tiene insumos. No creo que es lo más justo que le den a las personas que tienen o que tenemos. Nosotros los que tenemos un poco debemos de compartirlo con las personas que no lo tienen. Es un mensaje importante y lo otro es, respetemos las distancias, usemos las medidas de bioseguridad, cuidemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, seamos pulcros, nítidos, recuperemos la urbanidad, como decía la gente antes, que son los buenos modales, las buenas costumbres, usemos la mascarilla, usemos gel, usemos jabón donde sea posible. Si tenemos la opción de regalarle a gel a la gente que no tiene, máscara a la gente que no tiene, insumos, comida, hagámoslo. Un abrazo a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias al doctor Francisco Somoza, cardiólogo, también a mi compañera Shirley Martínez, directamente de San Pedro Sula. Ahora voy a Villanueva. El doctor Walter Perdomo es alcalde de Villanueva. Doctor, también cables internacionales hablan ya de Villanueva. ¿Cómo está Villanueva? ¿Cuál es la situación? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué podemos decir? Y también su comentario general como médico de este cierre del departamento de Cortés, que es el más afectado en este momento en el país por el COVID-19. Buenos días, doctor. Gracias al programa, la entrevista, dirigirnos a la población. La verdad que el papel que juegan los medios de comunicación en esta pandemia es formidable, básico para transmitir positivismo, para transmitir misericordia, para transmitir solidaridad, que es lo que más necesitamos. Bueno, pues no nos sentimos tan orgullosos de estar en el centro de la noticia por el tema de Villanueva, porque hemos tenido un impacto bastante fuerte en Villanueva. Las últimas medidas definitivamente que han venido a ayudar mucho, porque desde que empezamos sabíamos de que todos los modelos de atención desde el punto de vista de salud pública en el mundo han tenido que ver con la retención de la movilidad de las personas en sus territorios, en sus casas, el cierre de fronteras. Pero imagínense qué ocurre con nosotros. Villanueva es un municipio en medio, al sur del Valle de Sula, eminentemente industrial. Lo atraviesa el corredor logístico del país. Es prácticamente el único municipio que el corredor logístico le pasa por el centro. Esto geográficamente nos pone en una desventaja debido a que no podemos hacer un cierre definitivo de nuestra producción. Nos encerramos un poco metiditos solo la parte turística que está a la orilla. Por ejemplo, los otros municipios como Potrerillos, Pimienta, están un tanto a la orilla. Pero bien, esta medida nos ha llevado a tratar de innovar, por ejemplo, los cierres totales en el municipio de Villanueva, que tiene tanta entrada y salida
este corredor logístico nos ha llevado al involucramiento de la población en los cercos epidemiológicos, porque no hay una institución que pueda hacer cercos epidemiológicos completos, totales, porque un cerco epidemiológico no solo tiene que ver con el cierre de fronteras, tiene que ver también con la vigilancia epidemiológica comunitaria hacia el interior del territorio, barrio, colonia. Tenemos que tener todo un sistema de información que nos permita el seguimiento de los contactos que tuvieron, en nuestro caso, los pacientes. Las características de Villanueva también pasan y que nosotros ya lo mirábamos venir, la alta migración del país hacia el municipio y también del municipio al exterior. ¿Qué sucede? Bastantes personas retornadas de las fronteras hacia Estados Unidos, muchas se quedan aquí en este municipio, y otras que en los últimos 10 años hemos tenido una alta migración a Italia y a España. Y ahorita con el tema de la emergencia, muchas personas residentes allá se vinieron al municipio, a tal grado que antes de que tuviéramos un caso en el país, empezamos a mapear y a georreferenciar cerca de 35 migrantes en ese entonces de España, de Italia, de Estados Unidos, incluso de Asia. Tuvimos aquí de Corea y de Japón. Entonces, de esos 35 personas, 4 no salieron positivos. Y definitivamente el virus se inoculó en el municipio a través de esta migración. Así que, y desgraciadamente lo tuvimos, por ejemplo, un caso que fue en una iglesia, donde se contaminaron cerca de 5 o 8 personas. Pero imagínense, licenciado, cada contacto, por ejemplo, uno de los señores que desgraciadamente falleció, tuvo cerca de 35 contactos. Imagínense cómo ese árbol de contactos se va construyendo y se vuelve un problema insostenible como el que actual tenemos. 36 casos positivos, 5 muertes ya y una muerte sospechosa que no estamos seguros, pero son 5 muertes ya por COVID-19 en el municipio de Villanueva. El domingo fue un día difícil para nosotros en el municipio porque sí enterramos dos casos positivos por COVID, pero ese día nos tocó enterrar 7 personas. El resto eran personas mayores, cardiópatas, que probablemente en medio de esta crisis, depresión, de estrés, de ansiedad, pues algunos terminan con infarto. Esa es una gran realidad. Y ese ha sido el panorama del municipio. La verdad que la contención, el cerrar el Valle de Sula, fue una recomendación. El presidente nos consultó a todos los alcaldes del Valle de Sula y concluimos y les recomendamos que estamos dispuestos a tomar la medida. Claro, esto involucra, por ejemplo, anoche tuvimos la toma de lo que es el basurero municipal, ya con un poquito de convulsión social. Hemos tenido ya amenazas de saqueos, que hemos tenido que correr a ponernos al frente para tratar de convencer a la gente que son momentos de mucha crisis que tenemos que los hondureños y los ciudadanos villanovenses tenemos que agarrarnos con hermandad para poder enfrentar esta problemática, licenciado. Sí, dígame algo. ¿Cómo hizo cuando se enterró esa gente y apareció lo de este pastor? Mucha gente le entró, lo que usted dice y lo que dicen los medios, entra pánico. Y todo el mundo aquí, todo el mundo estamos asustados. Aquí todo el mundo está asustado. Estábamos asustados, pero no hacemos caso también. Eso es lo que pasa. ¿Cómo hizo para controlar la cosa? Porque de verdad yo mismo pensé cuando yo lo escuché el primer día y dije yo, ¿cómo va a ser el doctor en Villanueva? ¿Y cuánta gente vive en Villanueva, doctor? ¿Qué hospital hay? ¿Cuántos médicos tiene? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuánta gente puede ayudarle a parar esto? Que lo ha parado de verdad, le repito, cuando yo lo vi a usted la primera vez que salió con esto del caso del pastor, dije yo, se va a poner fea la cosa en Villanueva. Doctor. Claro. Bien. Hemos tenido casos dolorosos como el caso, bueno, todos los que nos han muerto nos ha dolido mucho porque, bueno, son ciudadanos del municipio, muy queridos, muy trabajadores, gente, bueno,
ya cuando se afecta una familia del municipio que como alcalde uno se vuelve un poco casi como el padre de esta población y le toma mucho cariño. Entonces, el caso del pastor, por ejemplo, que vivimos momentos de mucha ansiedad debido, imagínense, licenciado, este virus ha venido a darnos tantas lecciones desde todo punto de vista, hasta nosotros los médicos desde el punto de vista epidemiológico. El caso del pastor permaneció cerca de 3 a 4 horas esperando ser enterrado. Porque cuando a mí me dicen que muere, lógico, ahí tenemos un protocolo para enterrar este tipo de pacientes. Nosotros nos alistamos, la municipalidad con tiempo, desde antes de que pasara todo esto, empezamos a suplirnos de muchos implementos, entre ellos los trajes especiales para poder manipular los pacientes o los cadáveres. Entonces, preparamos 4 personas. Cuando se iba a enterrar, estas 4 personas les dio temor. Y lógico, nos dejaron con el ataúd ahí esperando. Y ni siquiera pusieron los trajes y tardamos como 1 hora y media, unas 2 horas en volver a conseguir gente que entendiera que no iba a pasar nada. Entonces, imagínense la familia sufriendo, sin poder acompañar. El protocolo dice que debe ser enterrado inmediatamente o cremado de preferencia, pero todo el tema emocional que causa la familia, el municipio, no es fácil, es bien difícil. Y lo otro es el cementerio. Los cementerios, usted sabe que en nuestros pueblos siempre quedan a la orilla siempre quedaban a las orillas de nuestros pueblos, pero con el crecimiento hoy ya quedan en el centro. Entonces, ¿qué ocurre? Logramos enterrar 2 pacientes ahí COVID positivos, pero como queda en medio de cerca de 5 comunidades, ya la gente empezó a protestar y ya hoy no se puede enterrar ahí. Tuvimos que ir a otro cementerio. El otro también está la gente protestando. Entonces por un lado se estigmatizan, por otro lado yo no quiero pensar que es que ellos desprecian esos cuerpos que tradicionalmente nosotros enterramos a nuestros muertos con toda una, que hay que velarlos, que hay que acompañar a la familia. Aquí no ha sucedido eso. Entonces, estos vecinos no queremos hablar de desprecio, sino más de temor. Creo que los cuerpos bien manejados no contaminan, los cuerpos manejados de la manera que se han estado haciendo y bien enterrados no hay ningún problema. Entonces, toda esta temática nos ha llevado a entender que el tratamiento de una epidemia como esta no tanto es un tratamiento médico, licenciado, o sea, y no hay medicina que nos logre controlar la evolución de este patógeno. No hay un tratamiento que nos diga, bueno, en tantos días lo voy a curar y lo saco, le doy de alta. No. El gran tratamiento de esta pandemia es un tratamiento social. Son medidas sociales, son medidas, como decía el doctor Somoza, son medidas prácticas con autoridad y de control poblacional y de medidas de higiene personal para poder controlar la epidemia. Entonces, claro, en una población como la de nuestra, un municipio de alta circulación de personas, Villanueva tiene cerca de 180,000 habitantes, pero nos ingresan cerca de 35,000 personas todos los días. ¿Por qué? Unas vienen a trabajar desde San Pedro, es un centro de generación de empleo. Unas nos vienen a trabajar desde San Pedro, Cholomán, desde parte de Cofradía. Y tenemos todos los cerca de 7 u 8 municipios del cono sur del Valle Sur que vienen a Villanueva todos los días. Bueno, hay gente hasta que viene de Santa Bárbara a trabajar a Villanueva. Entonces, ese flujo poblacional es un tanto difícil. El control y todas esas características hacen que sea el centro en este momento, el epicentro. Ya sabíamos nosotros que el problema lo íbamos a tener debido a esa migración. Claro, a estas alturas ya tenemos casos criollos, podríamos decirle, ya no son casos importados. Ya esos brotes que tenemos 3 lugares de brotes identificados. Y estos brotes donde
por ejemplo, una colonia que tenemos 6 casos, esos casos vienen de un solo paciente. Ese paciente fue contacto de estos otros 6 casos, pero imagínense, estos 6 casos me da un árbol de contactos de cerca de 60 personas. Entonces, el estudio de cada uno de estos contactos, como lo decía el doctor Somoza, debería de ser con pruebas rápidas o el PCR. Pero a estas alturas estamos en medio de la epidemia. Hasta el día de ayer no llegaron pruebas para poder darle seguimiento a estos pacientes. Esa es la realidad de nuestro país. No es culpa del presidente, no es culpa de nadie. Un sistema de salud colapsado, tenemos que aceptarlo, que no queramos. Un sistema de salud que no es el de antaño, donde teníamos una red de salud de atención primaria de primera, una de las mejores de Latinoamérica. Ahora, hoy estamos como estamos porque nuestra institución de salud pública se envejeció y no se modernizó, y un país como el nuestro tampoco puede tener doble o 3 sistemas de salud funcionando. Debe ser un sistema único de salud. En Villanueva, una red de médicos, tenemos más de 100 médicos, cerca de 55 enfermeras, y aunque en el sistema de salud pública apenas tenemos, bueno, le diría que hasta ahorita, hasta hace una semana tenemos 9 médicos que nos contrató la Secretaría, pero no hay un sistema de salud fortalecido que nos permita enfrentar la epidemia en el municipio de Villanueva. Sin embargo, estos médicos que hay en la medicina privada han dado mucho a través de la Asociación Médica de Villanueva a enfrentarla, y con la ayuda también de la doctora Nolasco, que es la directora departamental de salud, y bueno, y muchos colegas, así como el doctor Somoza, que dan consejos, que vivimos en chat. Anoche a altas horas de la noche hablaba con el doctor Carlos Umaña y hacemos intercambio para poder seguir un buen camino. Hemos estado hablando con muchos epidemiólogos, con salubristas, para poder tener las mejores acciones, el mejor tratamiento de esta epidemia. Y con los demás alcaldes, ¿han podido platicar de los otros municipios para hacer trabajos conjuntos? Me dicen que el alcalde de La Lima se fue a acostar a las 3 de la mañana y que pues ha trabajado el hombre bastante. ¿Ha platicado con los otros alcaldes? Esa es muy buena pregunta, licenciado, porque nuestras fronteras no se notan. Nuestras fronteras, la población está en medio de todos los municipios, ¿verdad? Usted no va a ver una frontera definida. Entonces, ¿qué pasa? Los movimientos poblacionales o las concentraciones poblacionales nos llevan a hacer mancomunidad de alcaldes, en este caso del Cono Sur del Valle Sula, y poder enfrentar esta problemática, porque muchas veces los contactos vienen a este municipio, se van al otro. Imagínense, el primer paciente que nosotros tuvimos, este paciente, el tercer paciente, viajó a Lima. En Lima tuvo contacto. Allá hay 3 casos positivos derivados de este paciente, y el paciente reside en Villanueva. Y así podemos hablar del flujo poblacional que hay en esta parte del Valle Sula. Entonces, los alcaldes hemos estado unidos. De hecho, en una conferencia que tuvimos con el presidente, los alcaldes fuimos los que le dijimos, y él nos preguntó de manera responsable qué implicaciones tenía o qué decisiones tomábamos en cuanto al cierre del Valle Sula. Por eso fue que tomó la decisión. Esa mancomunidad de alcaldes nos ha llevado también a auxiliarnos entre nosotros, de aconsejarnos. Por ejemplo, las salidas hacia San Manuel la controla el alcalde de San Manuel, y eso no permite a Villanueva que haya un flujo restringido hacia el municipio de Villanueva. Igual con Pimienta. En Pimienta prácticamente las poblaciones son barrios que la mitad están en Pimienta y la mitad están acá. Ahí en Pimienta también tenemos otro médico, el doctor Raúl Alfredo Ugarte, que es también salubrista. Entonces,
nos aconsejamos entre nosotros para poder ir tomando decisiones, ir también guiando a salud pública, porque el hecho de tener conocimiento sobre salud pública y el hecho de ser alcaldes, pues no suplantamos a salud pública, porque como las decisiones son más de autoridad, de gobierno local, pero sí orientamos más a salud pública, ya que el estudio o la pesquisa científica de todos los contactos, una de las cosas que nos ha ayudado bastante es la red comunitaria que tenemos como alcaldes, patronatos, juntas de agua, todas estas personas, voluntarios de salud, comités de salud. Todo esto nos ha permitido tener el famoso rumor, ese rumor que luego lo investigamos, porque mire esto, licenciado. Ante la impotencia de no tener pruebas o no poder hacer esa pesquisa laboratorial, entonces tenemos que recurrir a otras técnicas, y la técnica ha sido de investigación comunitaria, como lo decía el doctor Zamora. Nos hemos ido a la comunidad y con nuestros aliados en las comunidades empezar a investigar, y esos rumores vamos, investigamos, nos acercamos a las familias, le damos números de teléfono para que nos pregunten con confianza, porque está ocurriendo el problema. La gente se nos ha muerto a veces porque llega muy tarde a la consulta, porque por temor a ser estigmatizado no consulta. Entonces tratamos de dar la confianza necesaria para poder investigar a tiempo y todos los contactos retenerlos en tiempo y forma. Entonces esas alianzas de los alcaldes nos han dado muchas herramientas para poder trabajar. Un mensaje final, alcalde, a la población, no solo de Villanueva, sino del departamento de Cortés, donde Dios primero, ya ayer el presidente anunció que han venido varias más pruebas, que esto nos va a servir mucho al país, y hace algunos días, me imagino, no era fácil, pero entre más pruebas tengamos, pues mejor, para saber quién está enfermo y quién no, y después poder ver cómo se reactiva la economía, que es otro gran problema. Esto es algo que nadie estaba preparado en el mundo para enfrentarlo, y nosotros, que somos un país pequeño, con grandes problemas, con una débil estructura sanitaria, pues no lo esperábamos, y ni usted como médico, ni como alcalde, ni nosotros como periodistas, es algo que nadie esperaba. Su mensaje a la población, especialmente a la del departamento de Cortés, que en este momento está en cuarentena. Ayer yo envié un video al ministro de Seguridad porque fue en la noche del domingo que se dio la determinación de la suspensión de las garantías, pero la entrada Lima-San Pedro, Cortés-San Pedro, todo Chamelecón, la aglomeración de gente continuaba. Su recomendación sobre esto también, ya han ordenado que usar mascarilla es una decisión gubernamental que tiene que usted, todos los hondureños tenemos que andar mascarillas obligatoriamente. Doctor. Así es, licenciado. Nos ha llevado a meditar tantas cosas, y ayer hablábamos con las iglesias del municipio, bueno, la semana pasada, y la conclusión, por ejemplo, hoy arranca un ayuno por 3 días en el municipio de Villanueva, y los invitamos a todo el país a que lo haga, y una cadena de oración todos los días a las 6 de la tarde durante esta Semana Santa. Eso para empezar, porque nuestra fe cristiana, nuestros principios cristianos nos mandan a eso, y hoy estamos en momentos duros que tenemos que hacerlo, principalmente en el marco de la Semana Santa, en primer lugar. En segundo lugar, yo le daría un mensaje más a la juventud, licenciado. La juventud, usted sabe cómo son nuestros muchachos son tanto rebeldes, o eso no me va a dar a mí, y ya tenemos casos en Villanueva de muchachos positivos que andan en la calle tranquilos, y que muchos de ellos ya han ido a contaminar a sus abuelos. Tenemos esos casos. Por lo tanto, los muchachos son los que más tienen que cuidarse de no recoger el virus y llevarlo a casa donde tienen hermanos, sus padres, sus abuelos, y que un abuelo
bueno, un abuelo nuestro siempre tiene su hipertensión, su arteriosclerosis, sus problemas de la vejez, entonces es candidato a que se muera. Así de crudo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si no queremos matar a nuestro abuelo, tenemos que quedarnos en casa, los muchachos, por el amor de Dios. Entonces, el no querer acatar de manera rebelde, o que no, que yo voy para la calle, estas disposiciones de la autoridad local o de la autoridad nacional, hemos tenido que lidiar, licenciado, la costumbre de los pueblos. Usted sabe todavía nuestras costumbres patiepluma. Aquí tenemos muchos lloreños, muchos sureños del sur, y todos estamos acostumbrados a que ir al río, a ir a bañar en Semana Santa. Ya tenemos en este momento caravanas querido ir al río a bañar en medio de todo este. Entonces, más los muchachos. Por lo tanto, la juventud hondureña es el momento de, como una generación, o los millennials, ¿verdad? Es el momento de enaltecer a una generación que nos está yendo. Y es la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, que estamos obligados a cuidarlos. Así como cuidamos a nuestros hijos, tenemos que cuidar a nuestros abuelos. Por lo tanto, llamar a la misericordia, llamar a la solidaridad, llamar a lo que decía el doctor Somoza, de que compartir. Es el momento de que debemos de seguir el camino del Señor para poder compartir, ser más solidarios, y recordarnos que si estamos encerrados, a la par de nosotros de repente hay alguien aguantando hambre. Bendiciones, licenciado Raúl, les agradezco mucho en la entrevista habernos tenido para estos mensajes al pueblo hondureño y al pueblo de Villanueva. Muy agradecido por ese papel importante que hacen los medios de comunicación. Muchas gracias al alcalde de Villanueva, el doctor Walter Perdomo, una persona muy querida por la gente allá en Villanueva y que ha sido muy explícito, y en especial esto último que dijo él: los jóvenes hagan caso, que ya quieren agarrar para el río. Hagan caso, en Italia eso pasó, los jóvenes se fueron a las calles, se fueron a las discotecas, se fueron a los bares, se fueron a disfrutar, volvieron, infectaron a sus abuelos y a sus papás y murió un montón de gente. Gracias, doctor, muy gentil. Vamos a ir a una pausa, luego mi compañera Ivette Bulnes estará haciendo contacto con los compañeros y también hablándonos de temas internacionales, entre ellos, ¿dónde está Daniel Ortega? ¿Dónde está Daniel Ortega? Pero hoy también vamos a hacer una nota en los noticieros y que se hizo el ingeniero Salvador Narrala. ¿Han sabido de él? ¿Dónde está don Manuel Zelaya? ¿Dónde está Ricardo Álvarez? Perros para titular todos estos. ¿Dónde está don Luis Zelaya? ¿Dónde está Edras Amado López? ¿Dónde está, quién más aspira? El doctor Mauricio Oliva. ¿Dónde está Romeo Vázquez Velázquez? ¿Dónde están los políticos? ¿En qué están ayudando los políticos? ¿Dónde están los que quieren suceder a Juan Orlando Hernández en el poder? ¿Qué ayuda están dando? ¿Dónde han repartido estos señores comida, medicinas, equipo médico? ¿Dónde están? No se han pronunciado, licenciado, pues a través de las redes sociales que hemos visitado y medios de comunicación lo hemos observado. ¿Por qué se ríe? No, nada más. Es porque, como usted consulta, pues, ¿qué se han hecho? No los hemos visto, ni a través de los medios de comunicación, ni a través de las redes sociales. ¿Dónde están Narrala, Mel Zelaya, Ricardo Álvarez, Luis Zelaya, Edras Amado López, Mauricio Oliva? ¿Y Papi a la orden? ¿Dónde está Papi? A la espera todavía. Los capitalinos de que él, pues, bueno, él dice que es que no le gusta hacer show, por eso no ha aparecido. Bueno, que está trabajando, dice detrás. Bueno, pero, no, pero y también, y Papi, y a la gente, ¿cómo le están ayudando? Todos estos que aspiran a ser el siguiente presidente. Doña Xiomara también. ¿Dónde está doña Xiomara? ¿Qué ha hecho doña Xiomara? Les hago esta pregunta porque de repente están haciendo y no se sabe. Pero hasta hoy, que ya van varios días,
Solo tuiteando. En la casa tuiteando, pero el que quiere... Están en cuarentena. No correcto, pero el que quiere ser líder en los momentos como estos, sale al frente, arriesga la vida, como están haciendo los médicos, las enfermeras, los policías, los de Copeco, los que reparten comida, los periodistas, pues los líderes. Ponémelo. Ahí están los aspirantes del Partido Nacional. ¿Dónde están todos estos señores? ¿Qué están haciendo por el pueblo en este momento? Son cosas que se pregunta la gente. Vamos a ver qué dicen sus jefes de campaña también, cómo responden. Porque en Twitter son buenísimos todos, pero no sé en qué están ayudando. Búscame los de los otros partidos también, Eddie, que tenemos ahí. A Jaina Rala y Edritas. A Edritas solo lo vemos en la tele, pero Edritas se movió bastante ayudándole al pueblo. Quiero saber qué está haciendo Edras. Doña Doris Gutiérrez, que dicen que va a aspirar por el Pino, y el general Romeo Vázquez Velázquez tampoco ha aparecido por ningún lado. Ve, ahora vamos al libre, y estos cuatro, doña Xiomara, a quien saludo con todo respeto. ¿Qué está haciendo doña Xiomara por la población? El doctor Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina sí platicó conmigo y me dijo que más adelante estaba gestionando un equipo para ayudarle a los médicos y a las enfermeras y también, porque en este momento no pueden salir a hablar de política, pero sí pueden ver cómo ayudan, al igual que Wilfredo Méndez. Es el mejor momento también para sus seguidores. Es el mejor momento para un político, para demostrarnos a nosotros la solidaridad. No, y por qué debemos de ir a votar por él, por qué se debe convertir en la nueva presidenta del país, cuando en situaciones como esta alguien de la oposición o del mismo Partido Nacional adquiera el liderazgo. Hasta el momento, ninguno. Hasta el momento, el que tiene el liderazgo le duela mucho. Lloren y pataleen y otros aplaudan lo que voy a decir, es el presidente Juan Orlando Hernández. Esa es la realidad. Él es el presidente, está tomando las decisiones. Ayer, la cadena a mí me pareció, la de ayer, muy bien, que venían esas pruebas que se consiguieron con el Banco Centroamericano de Integración Económica, eso se le tiene que informar al pueblo. Entre más pruebas hagamos y sepamos quiénes están enfermos, quiénes no están enfermos, la economía se va a empezar a recuperar, las personas que están enfermas se van a aislar, se van a tratar de recuperar, pero así vamos a ir conociendo. Qué bueno que están viniendo estas pruebas y anunciaron más pruebas. A los políticos, pues, usted, televidente, pues tome sus conclusiones también. En este momento que estamos en una crisis, yo viví el huracán Mitch, me acuerdo, tengo una historia muy triste. Yo iba hacia Luarque, entonces me dijeron que no había pasado, yo estaba reporteando. Usábamos walkie-talkie en aquel tiempo. Entonces vi un helicóptero que iba dando la vuelta porque estaba un niño en el techo de una casa. Cuando el helicóptero da la vuelta, el río se llevó a la casa y se llevó al niño. Tuve no se borra de mi mente, esa triste visión que tuve durante el huracán Mitch. También vi cuando ahí por el central se derrumbaba el cerro. Y muchas cosas, gente que me hablaba de todo el país, porque transmitíamos las 24 horas y me decían, Raúl, aquí van flotando los cuerpos, me decían. Pues este momento es donde los líderes demuestran y salen al frente. Independientemente, es cierto, nadie se quiere morir y ahí estoy de acuerdo. Nadie se quiere morir, yo no me quiero morir, tomo mis medidas, pero el que quiere ser presidente tiene que hacer más. Tiene que hacer más por el pueblo. Y hasta hoy no he visto que nadie haga algo que digamos nosotros los hondureños, miren, él sí está ayudando. No solo el gobierno, este hombre sí quiere. Pero solo tuitear o escribir, eso es fácil, acostado se hace eso. Hay que ir al campo de batalla. Esa es la realidad. Continuamos con más del foro La Entrevista. Esta mañana de inmediato continuamos pues con nuestros corresponsales que se encuentran en diferentes puntos del país, pero de inmediato nos enlazamos con la periodista Gisela Calix y ella nos va a hablar acerca pues de esta emergencia sanitaria. Gisela,
varias enfermeras han sido contagiadas ya por el COVID-19, pero una se encuentra en cuidados intensivos. Usted también tiene noticias de último momento. Adelante, Gisela, muy buenos días. Así es, muy buenos días, Ivette, licenciado Raúl, y a los televidentes de la entrevista. Les informo que en horas más tempranas hemos abordado al presidente de las enfermeras y enfermeros auxiliares, y él ha manifestado que ya son varias las enfermeras que han sido contagiadas con el COVID-19 y una de ellas se encuentra en estado delicado. A continuación escuchemos sus declaraciones. No es fácil la situación y nosotros entendemos. Yo estoy visitando los hospitales motivando, animando a mis compañeras enfermeras y yo debo decir algo, yo he visto cara de pánico en muchas ocasiones. Yo creo que es normal, somos humanos y sobre todo con lo que pasó en el Catarino Rivas, ¿verdad? Donde hay una sala que tuvieron que aislar un muy buen grupo de compañeras y tenemos serios problemas en ese sentido. Por eso que nosotros estamos diciendo que ya debemos de pasar a fase 2 y que todo el personal de enfermería ande con su gorro, su bata, sus guantes, su mascarilla y todo lo demás, porque en este momento todo paciente que llega a un hospital debe tratárselo como sospechoso, porque lo que está pasando es que nosotros tenemos más de 70 compañeros aislados en el país, porque el paciente llega asintomático y resulta que posteriormente sale un examen positivo por COVID. Entonces ya todo el compañero que tuvo contacto con el paciente y no tuvo las medidas de prevención, de protección necesarias, hay que aislarlo porque es un compañero que es propenso a que tenga el COVID-19 también. En ese sentido es importante decir, Catarino Rivas nos renunciaron un buen grupo de compañeras entre auxiliares y licenciadas. Nosotros vamos a reunirnos en el transcurso de los días, vamos a buscar un espacio para reunirnos con ellos, a ver si logramos que desistan de la decisión que tomaron porque nos están dejando diezmados y en este sentido no vamos a tener capacidad de respuesta a la población. Si nos confirma cuántas son las personas que han dado positivas y tenemos entendido que una de ellas está en ese momento con un ventilador mecánico. Bueno, yo por razones éticas no voy a dar el número de compañeras, pero sí voy a decir, hacer relación a lo que usted manifestaba. Yo le pido a la población que doblemos rodillas. Tenemos una compañera en un estado crítico de salud, ¿verdad? Con un ventilador mecánico en este momento, y esperamos nosotros que la compañera pueda librar esta batalla tremenda que tiene por salvar su vida. Así que en ese sentido es importante decir que la población en este sentido debe tomar las medidas de prevención para que compañeras como esa no estén en este momento intentando salvaguardar su vida, porque la población no tomó las medidas de prevención. Escuchaban a Josué Orellana, presidente de las enfermeras y enfermeros auxiliares, cuando se refería a diferentes temas que competen a ese gremio. Y siempre en el sector salud, déjenme informarles que en esta mañana, miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han capturado a 2 hombres quienes transportaban una fuerte cantidad de supuesta marihuana a bordo de una ambulancia propiedad del Hospital Escuela. Estas 2 personas laboran en ese centro asistencial y en ese momento ya han sido trasladadas hacia la Fiscalía de turno, donde deberán responder por el delito que se les acusa. Este seguimiento se les hizo a estas 2 personas desde el departamento de Olancho y según lo ha informado el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Mario Fu, en un proceso de investigación se les dejó pasar varios retenes y al entrar aquí a la capital de la República se les ha capturado. Por supuesto, estas y otras informaciones se las ampliaremos en las diferentes emisiones de 11 Noticias. Compañeros, yo vuelvo con ustedes al set principal. Bien, gracias a la periodista Gisela Calix desde un punto de la capital del país. Pues han escuchado ustedes seria preocupación por parte del gremio de las enfermeras. Ellas necesitan su kit completo de bioseguridad y es que todo el personal médico debe de estar pues atendiendo de esta manera para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Así que esperamos que las autoridades pues tomen este llamado que ha hecho el presidente del Colegio de Enfermeras, de que necesitan pues su debido traje para poder atender a todo el personal que ya en este momento en la fase que nos encontramos, todos somos sospechosos
de pues estar contagiados por COVID-19. Nosotros continuamos con más noticias, nos enlazamos también de inmediato con Giovanni Villalobos, quien nos muestra en estos momentos, Giovanni, cómo está la capital del país. Hoy no hay circulación para nadie. Muy buenos días. Buenos días, Ivette Bulnes, usted ha dicho una verdad, no hay circulación para nadie, exceptuando los empleados de la salud, personas autorizadas de la policía, de la institución castrense y algunos, usted recuerde que a partir del domingo se autorizó el servicio a domicilio para supermercados y farmacias, así que han estado circulando este tipo de empleados que pues están autorizados hasta las 5 de la tarde de hacer entregas a domicilio de lunes a viernes. Esto previa autorización de los entes de seguridad. Fíjense que aquí donde nos encontramos desde horas tempranas ha habido una circulación pues poca de vehículos, pero sí, asegurarles que toda persona que ha pasado por aquí se le ha pedido el salvoconducto, también a personas que trasladan a sus cónyuges porque son empleados de la salud, como les decía anteriormente, unas personas que están proveyendo desde servicio de domicilio, hablamos de supermercados y farmacias, y carros repartidores. Esto no puede pararse porque, como se mencionaba por parte de la policía, las pulperías, los mini super, los supermercados, los mercaditos tienen que estar abastecidos en las colonias para que la gente no salga de su casa. Aquí pues también usted puede ver a través del lente de mi compañero César López un contenedor también pues que va saliendo, obviamente con las medidas de seguridad, como lo ha mencionado la Secretaría de Seguridad, con su mascarilla y con todas las medidas sanitarias que se han detallado. Algunas personas en motocicleta, sí, decirles también, vehículos, propiedades de empresas de seguridad, hemos visto bastantes porque, como ustedes saben, no hay transporte, entonces las mismas empresas de seguridad se están encargando de proveerles transporte a estos funcionarios que se dedican a brindar seguridad a empresas, instituciones y al igual que muchos de nosotros pues no han dejado de elaborar. Es lo que puedo informar con imágenes de mi compañero César López. Yo retorno con ustedes a los estudios centrales de Canal 11 y El Foro, la entrevista con el licenciado Raúl Valladares. Bien, gracias al periodista Giovanni Villalobos. Así está en las calles de la capital el licenciado, pues las personas que están circulando son los que tienen pues su salvoconducto. Solamente personas que hagan entregas a domicilio, personal de salud y periodistas, de todos los de los medios de comunicación, por supuesto, son las personas que pueden circular este día. Continuamos con más. Bien, los vecinos de cerca de la Vía Olímpica me han enviado esta foto. Hay una persona, ahí está, ahí al par de ese árbol, hay una persona frente al portón número 3 del complejo Simón Ascona, tirado. Ya llamamos al 911 y no viene. Dicen que no aguanta el dolor en el cuerpo y se dobló. Les repito, a los del 911 ya se les llamó, pero no han llegado. A las autoridades les informamos, hay una persona que está ahí al lado de ese árbol, frente al portón número 3 del complejo deportivo José Simón Ascona en la Vía Olímpica. Dicen que no aguantó el dolor en el cuerpo y se dobló. Por favor, a la gente del 911 o aquí los muchachos, compañeros, llamen por favor al 911 otra vez para que acudan a socorrer a esta persona que está tirado allí frente al portón número 3 de la Vía Olímpica. Gracias a la persona que me ha enviado esto para poderle informar a las autoridades. Bien, decía yo que los líderes, ¿qué están haciendo? Los que quieren ser presidentes, los que quieren sustituir a Juan Orlando Hernández, ¿qué están haciendo por el pueblo, por la gente? Cierto que es una pandemia, a todo el mundo le da temor de morir, pero los líderes tienen que enfrentar estas cosas con mucho más presencia, creo yo, y con sus equipos de trabajo buscando ayudar. Hasta el momento no he visto a los líderes
que eso está pasando, los líderes que aspiran a la primera magistratura del país. Y conmigo está ya el precandidato del Partido Nacional de Honduras y designado presidencial. También fue alcalde de Tegucigalpa. El señor Ricardo Álvarez fue vicepresidente de un banco también. Don Ricardo, como designado presidente, bueno, como precandidato, ¿y qué ha hecho Ricardo Álvarez? ¿Dónde está Ricardo Álvarez y qué ha estado haciendo por la población? Buenos días, don Ricardo. Muy buenos días, Ivette. Un fuerte abrazo a la distancia, un abrazo virtual al pueblo hondureño. Mira, yo quiero empezar por reconocer nuevamente a algunos gremios y algunas organizaciones, y comienzo por ustedes, Raúl. En medio de una crisis como la que hoy estamos viviendo, el sector de medios de comunicación, los que responsablemente informan y orientan a la población versus un porcentaje de las redes sociales que desinforman y engañan a la población, juegan un papel determinante en este proceso y asumiendo enormes riesgos. Repito, reconocer en el sector de la prensa, desde ustedes, Raúl, Ivette, presentadores, hasta aquellos que están arriesgándose con el contacto directo con el pueblo, los que andan en el mercado, etcétera, etcétera. Creo que ameritan hacer ese público reconocimiento y posiblemente reconocimientos posteriores en material económico, que creo que sería altamente gratificante para quienes hoy están arriesgando la vida para informarnos. Y paralelamente, y obviamente con tanta importancia, el sector salud, el sector de las Fuerzas Armadas, de la policía, de Coteco, de Sinajer, los que están barriendo las calles, los guardias de seguridad que están en los hospitales, los que tienen que salir a la calle, pero en este orden que he mencionado de salud, Fuerzas Armadas, policía, he venido sugiriendo, Raúl, que en esta etapa que ya llevamos más de un mes, el desgaste, el contagio, los riesgos, debemos de poner primero a este sector, a estos sectores, como nuestra prioridad. Y cuando recién mencionabas esto de los kits de las enfermeras, estos kits de bioseguridad tienen que ser para todos ellos, porque son los que están en la línea de batalla, en la primera línea de batalla, y si ellos no están bien, si ellos no están resguardados, luego ¿quién va a atender a los pacientes? ¿Quién va a proteger a los que andan en las calles queriendo hacer su participación y su rol que hoy cumplen las Fuerzas Armadas? ¿O quién andará alimentando a la gente que está entregando las bolsas solidarias que hoy el gobierno está entregando? Entonces, te hago esta pequeña introducción, Raúl, porque siento que es muy importante el reconocimiento, la gratificación a través de bonos. Mencioné ya en algunas de mis sugerencias que estoy haciendo, de bonos para todos ellos, de buscar estabilidad laboral, de contratos y de estas chambitas, etcétera, tener verdaderos acuerdos que le den un seguro social, y todos aquellos que no tienen hoy un seguro social, que también tengan el derecho, a los que nos están sirviendo a todos nosotros, a poner el pecho por nosotros, tengan acceso a todos los hospitales. He llegado hasta decir que el hospital privado debe de pagarlo el Estado para cualquiera persona que se enferme de estos gremios, para asegurarnos de que se le da los cuidados correspondientes, Raúl. Ricardo, ¿qué cree usted que los líderes del país deben hacer en este momento y quienes aspiran a sustituir a Juan Orlando Hernández? Usted es uno de ellos. ¿Qué deben hacer? Porque decía yo que no se ven, pues no han aparecido, sí en los Twitter, pero ¿qué pueden hacer por la población, don Ricardo? Y usted específicamente, ¿qué ha hecho? Mira, Raúl, yo creo que la pregunta tuya es muy buena y aquí hay que tener un balance y un equilibrio. Yo soy de los que creo, y te voy a decir un par de cosas hoy que creo que son importantes, soy de los que creo que todo aquel que aspire a cualquier cargo de elección popular, por legítimo que sea, es el momento de hacer a un lado todas las aspiraciones. Estoy totalmente en contra de aquel que vaya a utilizar su cargo, su puesto, para hacer campaña a consecuencia de la tragedia que hoy estamos viviendo. Yo me he hecho a un lado en cuanto a lo que tiene que ver con mi aspiración como presidente de Honduras, y me estoy dedicando a las funciones y labores que tienen que ver con mi cargo.
y te lo voy a explicar en algún momento. Y yo le he pedido a todos los del movimiento de Salvemos Honduras, a través de su coordinador de campaña, Reinaldo Economo, que nos dediquemos a ponernos a la disposición y a la orden de todas las unidades de los comités de emergencia municipales, locales y el SINAGER para colaborar dentro de lo que sean nuestras capacidades y de lo que sean lo permisible en este proceso. Fíjate, Raúl, que yo te voy a mencionar un par de cosas, y hablando de esto de la democracia, si te das cuenta, y no quiero mezclar una cosa con la otra para luego pasar a tu pregunta final que me hiciste, de las últimas preguntas que me hiciste en este momento, es las elecciones internas son en menos de un año en nuestro país. La convocatoria de elecciones es en septiembre de este año y la presentación de planillas es para noviembre de este año. Desde ahorita quiero decirte cuál es mi posición al respecto. Ni un tan solo centavo del presupuesto general de la República debe ser utilizado para financiar las campañas internas de los partidos. Oye lo que te estoy diciendo. Históricamente, el Estado ha financiado las campañas internas del Partido Liberal, Nacional, Libre, y de todos los que se postulan y que van a elecciones internas. El partido que quiera sostener elecciones internas, que es lo que yo aspiro en mi partido, tienen que ser financiadas por el mismo partido y no por dinero del Estado, que deben de ir a ser utilizados para el sistema de salud y el sistema de producción y agrícola de nuestro país. Eso es una posición muy firme que quiero dejar establecida hoy, para que luego espero oír ese mismo tipo de respuesta de los otros aspirantes de mi partido y los otros partidos, que lleguemos a acuerdos de esa índole entre todos los políticos, a donde estamos haciendo a un lado los recursos del Estado para financiar campañas políticas internas, sino que se destinen exclusivamente para el sistema de salud y apoyar con bonos y con buenos salarios, y dejar de tener contratos y tener acuerdos para darle estabilidad al sistema de salud de Honduras. ¿Sobre qué estoy haciendo, Raúl, si me permites? Lo que sí puedo reconocer hoy también en el presidente Juan Orlando Hernández, que lo he visto, por lo menos conmigo, una persona mucho más receptiva en escuchar muchas de las propuestas y sugerencias que he venido haciendo a lo largo desde que se inició esta crisis. He sentido una receptividad que no había visto antes. Hemos intercambiado vía mensajes como también telefónicamente, y no soy yo el que hoy voy a decirlo, pero tú lo sabes, un sector al cual yo le he venido apostando en los últimos años y que he hecho una serie de actividades y funciones y alzado mi voz por ellos, es el sector café, que es un pilar fundamental en las economías de nuestro país y en las economías locales de los municipios. El presidente me ha pedido que le ayude a coordinar un proyecto que él tiene, un proyecto que será muy, pero muy beneficioso para los pequeños y medianos productores y también los grandes productores, pero será él el que haga el anuncio en su debido tiempo. He tenido la posibilidad de hacer equipo con don Eval Díaz, de hacer equipo con don Mauricio Guevara de la SAC, y he podido hacer equipo con doña Mayra Falk para trabajar en diferentes esquemas que beneficiarán altamente el sector café, pero que sea el presidente de la República en su momento que lo anuncie. En eso hemos acordado. Yo estoy haciendo mi esfuerzo, él por su lado, y cada quien por su lado tratando de hacer su parte, Raúl. Y mira, y no te puedo dejar de mencionar la cantidad de esfuerzos que hemos logrado para movilizar gente de un punto para otro, de ayudar. Ahorita estoy en el proceso de ayudarle a un grupo de misquitos, y quiero agradecer al general Moreno de su disponibilidad para poder trasladar a un grupo importante de misquitos de Tegucigalpa, para, gracias a Dios, porque aquí están sin empleo, sin poder estudiar, sin tener los ingresos. He logrado el día de ayer que se movilice una gente de Choluteca que estaban varados en San Pedro Sula. Mira, aquí estamos haciéndole de todo, Raúl, y no voy a dejar de mencionarte las ayudas que individualmente hemos venido haciendo, sin la foto, sin el video, sin pedirle a mis amigos de Canal 11 que me cubren. Yo creo que aquí este momento es para que hagamos las cosas sin que la mano derecha sepa lo que está haciendo tu izquierda. Sí, voy a aprovechar ahora que me voy a salir de que es precandidato para hablar del país. Poneme ahí lo que dice el presidente del COEP,
porque voy a platicar con el designado presidencial Ricardo Álvarez. Poneme lo que dice el presidente del COEP y me acercan ese monitor, si son tan amables. Hay un enfrentamiento entre ahí está, SICAFI, selección de la Junta Interventora de la ENE, fue desacertada. Declaraciones del presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Carlos SICAFI Canaguati, en reacción y por alusión a las inoportunas declaraciones brindadas el día de ayer por la coordinadora de la Junta Interventora del ENE, están hablando de la señora Miriam Guzmán. Lamento expresar que aún no estamos entendiendo, no, entonces poneme a doña Miriam primero, porque aquí es cuando Juan Carlos le responde y quiero ver qué piensa el designado presidencial. Aquí está. Congreso Nacional debe suspender también el pago a los generadores privados de energía. Miriam Guzmán está planteando que a los que le venden la energía al Estado, pues que no les paguen y que el Congreso suspenda el pago a esos generadores, que los generadores se sacrifiquen. Bueno, y no deja de tener razón Miriam Guzmán, ¿verdad? Porque los generadores, pues, tienen costos también, pero deben llegar a un arreglo. La coordinadora de la Comisión Interventora de la ENE, Miriam Guzmán, dijo que de aprobarse la suspensión del cobro de la energía eléctrica, se ordene también suspender el pago a los generadores privados de energía. Esto en relación a lo planteado por un diputado del Congreso Nacional que anunció que se presentaría una moción orientada a suspender cobros por el servicio público. De lo contrario, ¿de dónde va a sacar el Estado de Honduras aproximadamente 2.300 millones de lempiras, que es lo que mensualmente se les tiene que pagar a los generadores privados? Sostuvo. La funcionaria propuso entonces que el tema sea tratado de manera integral en el Congreso Nacional, porque de lo contrario se estaría agravando aún más las finanzas públicas. Poneme lo de Juan Carlos ahora, Edith, si sos tan amable. El presidente del COEP reaccionó así ante esto. Selección de la Junta Interventora del ENE fue desacertada, o sea que poner a Miriam Guzmán, dice el presidente del COEP, fue un error. Las declaraciones de Juan Carlos SICAFI, el presidente del COEP, reaccionando por alusión, dice Juan Carlos, inoportunas declaraciones brindadas el día de ayer por la coordinadora de la Junta Interventora del ENE. O sea, dice que Miriam Guzmán está equivocada con lo que está diciendo. Lamento expresar que aún no estamos entendiendo la magnitud del problema por el que hoy estamos pasando los hondureños. O sea, en buen español le está diciendo que Miriam Guzmán no entiende. Quiero ser categórico en afirmar que no se puede suspender el pago a las empresas de generadores de energía eléctrica. Nosotros hemos dado nuestro voto de confianza a la Junta Interventora con el propósito que ésta ayude a ordenar el subsector eléctrico, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica y se rescate la ENE. Pero hoy parece que estamos en una campaña de desprestigio contra las empresas generadoras de energía eléctrica renovable y térmica que lo hacen prestar un servicio al Estado. Así le contestó. ¿Qué piensa como designado presidencial de este enfrentamiento entre la señora Miriam Guzmán, que coordina la Junta Interventora del ENE, y el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada? Doña Miriam por la ENE, don Juan Carlos SICAFI por el COEP. ¿Qué piensa don Ricardo Álvarez? Mira, voy a empezar por contestarte con el sentido común que creo que Dios me ha dado para cuando veo situaciones de esta naturaleza, Raúl. Primero que todo, estamos viviendo la crisis más grave en la historia de nuestro país de las últimas décadas. Y lo menos que queremos, y lo menos que debe de existir es una confrontación entre el sector gobierno y el sector empresa privada. Ni uno ni el otro. Yo llamo a la reflexión a ambos para que busquen mecanismos de entendimiento que no desvíen la atención de lo urgente. Eso es importante, pero de lo urgente que es salvar vidas, de lo urgente de trabajar coordinadamente, de trabajar en mesas de trabajo a donde nos pongamos de acuerdo de los grandes retos que tenemos para salvar vidas, salvar la economía de nuestro país. Pero aparte de eso, sí tengo que decirte mi posición también en torno a un país que vivimos en un Estado de Derecho. Y no es defender a uno o defender al otro. Si tú has firmado un contrato con el Estado, tienes la obligación de respetar ese contrato en ambas partes. De lo contrario, estás violentando el Estado de Derecho.
Y a eso lo que quiero sumarles lo siguiente, porque quiero decírtelo hoy también, Raúl, con mucha franqueza y sinceridad, como se ha caracterizado mis entrevistas con vos, es lo siguiente. Yo hace aproximadamente 2-3 semanas, tanto el presidente de mi partido, Reinaldo Sánchez, como tu servidor, propusimos a lo interno del gabinete de que se buscara un mecanismo para que se postergara. Hoy la diferencia no es que no se le cobre a la gente la factura de energía eléctrica, que se postergue el cobro de era desde marzo, abril y mayo durante 3 meses, pero no para que no lo deba la persona que consume en su casa de habitación, en su negocio, sino que en estos 3 meses hubiera disponibilidad de recursos en el bolsillo del hondureño, ya sea empresario, comerciante, pequeño, micro, mediano o simple y sencillamente residente de una casa, y que esos 3 meses que se acumulan sin pagar, pero que te ayuda a tener tu flujo de caja en este momento, se pudieran prorratear en los subsiguientes 24 o 36 meses, para que entonces hubiera disponibilidad en estos 3 meses. En ningún momento estamos diciendo de que no se le cobre al ciudadano que consume energía eléctrica, sino que se postergue y que se prorratee. Por consiguiente, lo mismo aplicaría entonces para los señores generadores, tanto de fósiles como renovables. No se les puede pagar al día, pero entonces permítannos, y esa es mi propuesta, permítanlos que les prorrateemos a ustedes sus pagos de lo que ustedes nos están entregando, porque están entregando una energía que ocupamos y hoy más que nunca, pero no es diciéndole no les vamos a pagar porque no le vamos a cobrar al pueblo. Eso no funciona ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos. Sentido común. Siéntense, pónganse de acuerdo, busquemos mecanismos que le ayuden al pueblo, ayudarle al pueblo en esta propuesta que te estoy haciendo. Que nos pague, por ejemplo, Raúl Valladares, la energía de su casa de marzo, de abril y de mayo. Pongamos que consumiera 3.000 lempiras al mes, serían 9.000 lempiras, y estos 9.000 lempiras, Raúl, los empiezas a pagar dividido entre 36 meses, o sea, serían como 250, 300 lempiras más que se aumentarían a tu factura para pagar por lo menos los meses que no hiciste, y se le pagaría a las generadoras en esos meses también prorrateado. Eso es tratar de buscar puntos de encuentro que nos garantice una buena relación gobierno con empresa privada, que la necesitamos tanto hoy y hoy más que nunca, porque necesitamos trabajar todos los hondureños de la mano para sacar adelante esta crisis que estamos viviendo. Muchas gracias al señor designado presidencial Ricardo Álvarez y precandidato del Partido Nacional. Pues Ricardo salió y dijo sus posiciones, lo que está haciendo su movimiento, y creo que, miren, no es que se van a aprovechar de la pandemia, pero sí, si todos se ponen a ayudar, todos los que quieren ser presidentes, pues qué bueno, y que se vea. Don José Luis Moncada me escribió aquí, él aspira por el Partido Liberal de Honduras, voy a buscarlo. José Luis me puso ahí lo que él estaba haciendo, pero le dije que la gente se tiene que dar cuenta, porque eso de que hago pero que no me vean y que no me tomen la foto, pero si andan en campaña tienen que tomarse foto. Y la gente tiene que ver que de algo están sirviendo los políticos, no solo para tuitear y dar recomendaciones por los tweets. Eso uno lo puede dejar acostado, eso uno lo puede hacer en un momento de relax, pero ayudar e ir al frente es diferente. Y un líder que quiere ser presidente y sustituir a Juan Orlando tiene que hacerlo. Gracias al designado presidencial y aspirante a la presidencia por el Partido Nacional, don Ricardo Álvarez Arias. Ya estamos en la Villa Olímpica. Giovanni, ¿qué pasa con esta persona que estaba ahí tirado? Una televidente me envió la foto, pero ya estamos ahí en el lugar. Giovanni, adelante, por favor. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Buen día. Fíjese que esta persona, que es un adulto mayor, desde las 7 de la mañana está aquí en el suelo, entre el portón número 1 y 2 de la Villa Olímpica. Es un complejo deportivo, y él desde las 7 de la mañana, pues según me dijo un guardia de seguridad, y desde esa hora, licenciado, están llamando al 911 y no ha habido respuesta alguna. Y nosotros estamos tomando las previsiones del caso, un poco retirados por la situación que se vive de pandemia,
y en algún momento él se acuesta, se levanta. Pudimos ver una toma que me ofrecía mi compañero César López, como que tiene dificultades para respirar al hacerle un acercamiento, y él se sienta, se acuesta, vuelve a estar en esa posición que ahora lo vemos a través del lente de mi compañero César López, y no ha habido respuesta alguna por parte del 911, porque desde la hora que le digo, desde las 7 de la mañana, se ha estado llamando y no ha habido respuesta. No se sabe qué situación tiene él porque, bueno, un entendido en el área médica tendría que, auscultarlo y, llevarlo a algún lugar, pero por el momento no hay ningún vehículo del 911 o de alguna organización de socorro que se presente para el traslado de este ciudadano a un centro hospitalario. No sabemos si es un indigente, si es un enfermo alcohólico, pero sí se nota que está un tanto inquieto, porque, ahorita está en otra posición, se sienta, se acuesta, ahora mismo adoptó una nueva posición con su brazo izquierdo en el piso y como queriéndose levantar, y la verdad pues aunque se quisiera auxiliar por parte de cualquier persona que es escasa por el momento aquí, no es recomendable porque no se sabe qué situación de salud está padeciendo, tomando en cuenta la pandemia de COVID-19 que se está viviendo en el país, licenciado Valladares. No sé si tiene alguna interrogante, pero este señor desde las 7 de la mañana está aquí. Bien, no, gracias Giovanni. Y estamos llamando al 911 y no contestan. Busquen llamar ahí a Kelly. Pues llamen a la policía, a alguien para que ayuden a este señor. Y que contesten los del 911. Hacemos esta denuncia que no están contestando los del 911. Van a ver ese señor que está ahí tirado en el portón 3 de la Vía Olímpica. Sigo con Ivette. Continuamos con más información. Nuestra compañera Odali Urbina también se encuentra en otro punto de la capital. Odali, continúa la entrega de alimentos por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Tenemos a nuestra compañera Odali. Odali, muy buenos días. Con usted de inmediato. Estamos realizando operativos en diferentes... Buenos días, licenciado Raúl Valladares, Ivette Bulnes. Nosotros en este momento nos encontramos en la colonia La Joya, y es que en este momento la policía militar se encuentra también realizando estos donativos alimenticios para las personas que necesitan estos productos de primera necesidad. Asimismo, están realizando operativos para ver si se está cumpliendo el toque de queda. En estos momentos vamos a escuchar las declaraciones. 4 horas del día se detiene a estas personas, y como le mencionaba anteriormente, estamos realizando estos operativos por parte de Fuerzas Armadas a través de personal del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar, con el acompañamiento de la Policía Nacional. Estos operativos son para verificar que la población acate el toque de queda absoluto. Tenemos ya algunas personas detenidas en este sector de La Joya y también en la colonia Kennedy. Ahora, el proceso que se hace, teniente, cuando son capturados, ¿qué se les solicita? ¿Qué documentación? Bien, inicialmente se le requiere a la persona, se le consulta qué anda haciendo, si no justifica su presencia en las calles, es detenida y es remitida a la autoridad competente. Los operativos son constantes por parte de Fuerzas Armadas a través, como le mencionaba anteriormente, de todas sus unidades, y también estamos con puntos de control y retenes en todo el país. Las operaciones son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muy bien, teniente, también se están realizando diferentes donativos en varios sectores de la capital. Así es, también Fuerzas Armadas, como parte de un gran equipo de trabajo que se ha conformado para la entrega de alimentos, está de manera simultánea el día de hoy entregando alimentos en varios puntos de la capital. Estamos en la Mololoa, donde están entregando 1000 raciones de alimentos, en la Mary Flake 537, 1500 en Altos de la Laguna, 730 en Aguzmán, 320 en Altos de la San Francisco y 461 en El Olo. ¿Cuál es el único requisito que tienen que completar estas personas para recibir estos productos? El único requisito que deben tener es permanecer en sus hogares. Es la orden que se nos ha dado, entregar estos alimentos casa por casa a nuestro personal de Fuerzas Armadas,
junto con miembros de otras instituciones, estamos llegando a diferentes barrios y colonias en la capital y también en varios sectores del país entregando estos alimentos. Teniente, en estas horas de la mañana también se han capturado a 3 personas porque no han justificado el toque de queda. Así es, hemos realizado lo que son operativos en diferentes puntos de la capital, como le mencionaba anteriormente, estamos de manera simultánea en la colonia La Joya, en la Kennedy y en otros puntos de la capital. En este sector específico de la colonia La Joya tenemos ya algunas personas detenidas por no acatar esta disposición del toque de queda absoluto. Vamos en estos instantes pues a mostrarles dónde están ellos, los tenemos aquí en una cancha ubicada en el sector de la colonia La Joya. Ellos no acataron esta disposición y pues fueron detenidos. ¿Qué estarán realizando estas personas en estas canchitas de aquí de la colonia La Joya? Bien, ellos están acá en este sector detenidos por no justificar su presencia en las calles. Ellos fueron requeridos por parte de personal de la Policía Militar del Orden Público, de la Policía Nacional, y no justificaron qué andaban haciendo, por esa razón han sido detenidos. Estas serían las primeras personas en ser detenidas al no justificar su salida del toque de queda. Entonces, la recomendación para las personas para que no salgan, teniente. Es muy importante, licenciada, que las personas no salgan de sus hogares, que se mantengan en sus viviendas para prevenir el contagio, la propagación del coronavirus. Nosotros estamos realizando operativos a nivel nacional para que la ciudadanía acate esta disposición. ¿A dónde serán trasladadas estas 3 personas? Bien, vamos a esperar en el transcurso del día, ¿verdad? Si hay más personas detenidas y serán remitidas a una posta policial. ¿Serán entonces en diferentes sectores? Así es, como le mencionaba anteriormente, estamos en la Kennedy, estamos aquí en La Joya, estamos en otros puntos de la capital y estas personas son detenidas por no acatar el toque de queda absoluto, ya que el día de hoy nadie circula en la capital ni en ningún punto del país. Muchas gracias al teniente Mario Rivera. Con esta información, compañeros, regresamos al set del foro La Entrevista. Gracias a la periodista Odali Urbina por esa importante información. Detenciones porque no respetan el toque de queda. Esto es lo que va a suceder. Usted, si pues transita por la capital o por diferentes puntos del país, pues puede ser arrestado, detenido en este caso, por no portar un salvoconducto, así que mejor quédese en casa. Hay noticias importantes internacionales y es que Trump y Biden han hablado por teléfono sobre esta crisis que ataca también el país norteamericano. Veamos. Al mejor estilo de la democracia americana para dar el ejemplo, en medio de la pandemia del coronavirus que azota al mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con su principal rival político, el ex vicepresidente Joe Biden. Hablaron por teléfono sobre la estrategia que llevará adelante el país para afrontar el COVID-19. La conversación fue confirmada por diversas fuentes de la Casa Blanca a CNN. La llamada telefónica sucedió en un momento en que ambos políticos mantienen fuertes enfrentamientos. De hecho, horas antes, Trump había utilizado su cuenta de Twitter para criticar a Biden por el retraso de la Convención Nacional Demócrata. Joe Biden quería que la fecha de la Convención Nacional Demócrata se trasladara a un periodo posterior. Ahora desea una convención virtual, una en la que no tenga que presentarse. Me pregunto por qué. Además, ¿qué pasó con esa llamada telefónica que le dijiste a los fake news que querías hacerme?, escribió el presidente. Pero su rival no se quedó callado y a través de la misma red social le respondió: señor presidente, espero que podamos reunirnos en Milwaukee, pero eso va a depender de que usted dé un paso adelante y haga lo necesario para manejar esta pandemia. Feliz de discutir en cualquier momento, replicó Biden. Las elecciones de Estados Unidos están programadas para el 20 de noviembre de este año. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, antes de irnos, quiero agradecer al ministro secretario privado de la Presidencia, el abogado Ricardo Cardona, conocido como Tito Cardona. El ministro Cardona ya me escribió y me mandó una foto que tomó de la pantalla de Canal 11. Ya van a recoger a la persona que está ahí, porque Kelly me decía algo, Ivette, es correcto que la persona no se sabe con esto de la pandemia si puede estar enfermo y tiene que ir a recogerla a autoridades de salud. Pero ya el ministro Cardona, el ministro secretario privado de la Presidencia, nos ha informado que en este momento ya van a recogerlo. Gracias al ministro Cardona
por mandar a la gente a que vaya a recoger este ciudadano hondureño que está tirado en el portón 3 de la Vía Olímpica. Nos vamos, Ivette, conclusiones. Así es, licenciado, nos despedimos para mañana, solamente brindar las recomendaciones a toda la población hondureña de que se quede en casa, recordándoles que hoy no pueden circular, esperar el día que pues les toque circular, que sería el viernes. Así que nos despedimos del foro La Entrevista, gracias por acompañarnos, recuerde que puede continuar con nuestra programación, que estaremos siempre en contacto con ustedes para poder informarles de lo último que acontece. Cerramos esta mañana, pues nuevamente dándoles a conocer las cifras, ya son 7 los casos reportados, los nuevos casos de contagios, 305 casos confirmados y fallecimientos oficializados, 22. Cortés continúa siendo el epicentro de esta pandemia con 195 casos. Recuerden, Cortés y el Progreso Lloro en confinamiento absoluto. No pueden circular ellos ni ninguno de los días que se han permitido la circulación en los demás departamentos. Se suman más departamentos cada día, licenciado, lamentablemente, a estos contagios del COVID-19. Así cerramos. Buenos días. Bien, buenos días, gracias a todos. Sigan con nosotros en Canal 11. Al mediodía tendremos el noticiero del mediodía, el noticiero meridiano con Judith Bellino e Isabela Chévez. Informes especiales a lo largo del día. A las 5:30 el despertino con Samantha y a las 9 estará de vuelta Ivette Bulnes y Samantha Velázquez. Buenos días, que estén bien. Cuídense, si no tienen nada que salir a hacer a la calle, quédense en la casa. Buen día. Buenas tardes.